Bendiciones a todos mis amados y amigos en el Señor que nos siguen. Estamos hablando de los hechos maravillosos de nuestro Señor en la vida de David, hasta llevarlo a ser rey. Porque la historia de David tiene mucha connotación cuando podemos ver lo que Dios hizo con una persona rechazada, con una persona tirada al olvido, pero que los ojos del Señor estaban sobre él. Y lo más grande, su espíritu estaba sobre él porque Dios estaba enamorado del comportamiento que tenía ese muchacho llamado David. Tan así es que cuando el pueblo pidió rey, que pidieron a Saúl, lo mandó al mismo profeta Samuel, que va a hacer la misma unción sobre David, a que fuera con una redoma, una vasija, como lo expliqué ya en el capítulo anterior, hecha por las manos del hombre. Usted metió en un rey, ok, vamos a ungirlo con la herramienta de ustedes. Pero cuando él manda a ungir a David, lo manda a hacer con lo que solo Dios puede hacer, el cuerno de un animal. Entonces, ya hablamos de eso en los capítulos anteriores. Ahora miremos cómo es esa etapa en donde yo te dije que es muy importante para poder descubrir los misterios escritos en la palabra. Y claro, tienes que necesitar la inspiración del Espíritu Santo y dejarte guiar por él y tener un oído sensible, una mente investigativa, no cuadrada en una religión como te la has aprendido o como te han enseñado, sino estar dispuesto a que Dios te sople, a investigar, a invertir tiempo, a poder llegar a la profundidad de las cosas. Y yo he aprendido en el tiempo, tengo ya 35 años, creo, en el Señor, y enseñando por ahí unos 30 y algo, que la mejor herramienta que me fue dada fue saber que Dios tiene un atributo que se llama presciencia y otro que se llama predestinación. Conocer cómo es el libre albedrío en el hombre y qué es la voluntad. Esas cuatro cosas que son totalmente diferentes todas. Las dos primeras son del Señor. Las dos que siguen son del interior del hombre, en donde el hombre conceptúa, piensa, analiza, y después de que ya él sabe lo que quiere hacer, envía la voluntad para que lo haga. Eso también te lo he explicado en otros capítulos. Partiendo de ese punto, te dije que uno puede descubrir un misterio escrito en la Biblia cuando solamente Dios manda a escribir el resultado. Pero no te dice nada entre el comienzo y el resultado, solo te cuenta el resultado. Nos toca colocarnos en las manos del Espíritu Santo y Cristo, que es la palabra, el verbo de Dios, para poder que se nos revelen misterios. Y no es que yo sea la Coca-Cola fría del desierto. No, tú tienes la posibilidad de abrir las escrituras iguales. Como te decía la vez pasada, que un doctor no dice hoy voy a ser doctor y ya mañana está en una mesa de cirugía operando. No, ese es el resultado de mucho tiempo de estudiar y practicar. Por ejemplo, nuestro pastor es un joven, pero un joven lleno de Cristo y del Espíritu Santo que Dios inspira. ¿Ya? El pastor Jonathan, ahora mismo, yo sé que Dios lo está preparando como un maestro. Pero un maestro en la escritura, porque enseña sobre la escritura, que es muy diferente a enseñar desde la escritura, que te lo expliqué en otros capítulos pasados. Si usted lo mira ahora, usted dice, wow, qué tremendo enseña este muchacho. Yo le digo muchacho porque es un joven, ¿ya? Pero, ¿qué llevó hasta allí? ¿Cuál fue su preparación? Algunas veces él lo ha contado desde el mismo púlpito, pero tuvo que pasar por muchas cosas, conocer
a muchos predicadores, a muchos maestros, para poder hacer una exégesis de qué es lo que él tenía que hacer para llegar a estar donde está hoy. Eso no fue que el pastor Jonathan lo nombró el apóstol abuelo y dijo, hijo, mañana tú vas a ser pastor. No, Dios lo levantó por en un tiempo de preparación. Así es con David. Entonces, el resultado de algo que tú estás viendo hoy enseña la preparación que tuvo el Señor. O si es en el mundo natural, eres ingeniero, doctor, odontólogo, lo eres hoy porque hubo una preparación de años para llegar a eso que estás haciendo. Y basado en eso, vamos a destapar misterios, que para eso me ha preparado el Señor. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos en 1 Samuel 16, que es donde va a acontecer el hecho, miramos cómo Samuel fue enviado por el Señor a que fuera a la casa de Isaí y que de sus hijos escogiera uno que ya él había visto y que tenía ya predispuesto para montarlo como rey de Israel. Ok, entonces Samuel salió a hacer la operación que le mandó el Señor y llegó a la casa de Isaí, como te conté la vez pasada. Cuando un profeta llegaba a un determinado hogar, o llevaba juicio o llevaba bendición. Entonces la gente de la casa de Isaí se preocupó mucho. Entonces Samuel hizo lo que el Señor le dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando. O sea, toda la gente que vio al profeta en Belén dijo, ay Dios santo, ¿qué hemos hecho mal? Que viene el profeta. Nadie pensó en bien. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás fuera de lo que Dios dice que tienes que hacer, lo que tienes es miedo por lo que Dios puede hacer. Pero cuando tú estás en la línea del Señor, cuando tú ves a alguien que sabes que es de bendición, tú sabes que hay bendición para ti. Ha sido enviado alguien para traerte bendición. Entonces los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Porque esa era la pregunta. ¿Vienes en paz o vienes a hacer juicio? Y él respondió, en paz he venido a ofrecer sacrificios al Señor, consagraos y venid conmigo al sacrificio. La palabra de consagrados es, pidan perdón, arrepiéntase, purifíquese, según lo que la ley pedía. Entonces Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos. Cuando todo el pueblo se reunió, hizo una distinción específica. Lo que vengo a hacer es con la casa de Isaí. Y entonces los cogió a todos y los purificó, como decía la ley, se arrepintieron, se lavaron, estaban listos. Entonces, pues imagínense, toda esa familia, todos esos hijos, dijeron, bárbaro, aquí viene una bendición para nosotros porque esta familia es la que ha sido escogida. Y aconteció que cuando ellos entraron, ya el profeta estaba adentro, ya lo habían limpiado todo y purificado. Vio a Eliab, era el hermano mayor de la casa de Isaí. Y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. ¿Por qué? Porque tenga en cuenta lo siguiente. El profeta ha sido enviado a Belén, a la casa específica de Isaí, pero él no sabe cuál es la persona que Dios va a escoger, aunque los pudiera conocer a todos. ¿Por qué? Porque eso solamente está en conocimiento del Señor. El Señor, que conoce las intenciones de los pensamientos del corazón del hombre, que es el culto racional, es el que determina a quiénes que va a preparar para lo que él piensa hacer. No me cansaré de decirte, Dios prepara lo que él va a usar. Así no te guste, veas que el hermano no sirve, que es menospreciado por toda la congregación, por la familia, eso no le importa. Dios está mirando lo que esa persona está buscando de Dios, y aunque a nadie le guste, a que todo el mundo le caiga mal, porque regularmente cuando Dios escoge a alguien, no es monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar por esa boca, porque Dios va a hacer con esa persona.
Entonces, otros que vienen con años arrastrando, trabajando, se ven que alguien los está usurpando, alguien les está pasando por encima. No, es que Dios demoró preparando a alguien y lo viene a escoger porque tiene el carácter y el temperamento que Dios necesita para el trabajo que Dios quiere. Así de fácil es esto. Entonces, cuando Elías entró, el profeta pensó que esa persona era. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Desechado. O sea, para el cargo que yo tengo, al cual voy a preparar a una persona, este no califica. Porque no es como tú quieres. No es lo bien vestido, lo elegante, lo erudito, como habla, como ora, lo que la teología que conoce. No, no es eso. Tengo uno preparado que su carácter y su temperamento a mí me agrada, dice Dios. Y a ese es el que vas a ungir. Pero síguete equivocando, Samuel, porque yo te voy a enseñar que no es como tú piensas, sino como yo te digo. Y entonces, después de que lo desechó, pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira las apariencias exteriores, pero el Señor mira las intenciones del corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab, el segundo, y lo hizo pasar delante de Samuel, y este dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Lo va desechando. O sea, qué bueno que el profeta tenía afilado porque no es lo que tú oyes, es lo que tú escuchas. Te lo he dicho muchas veces. El oído interior de la parte auditiva en el griego se llama acoe. Ya, el exterior es el órgano que percibe, pero el otro es el que le lleva el registro a la mente. Pero algún día te hablaré de eso, un término griego. Entonces llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y este dijo, tampoco a este escogido. El Señor después, Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo, tampoco a este escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Fíjate en este punto lo interesante que es poder descubrir un misterio. Para Isaí, el hijo biológico que tuvo con la esposa de Naas, el cual lo avergonzaba delante de su esposa y sus 7 hijos, no estaba, no lo contaba por hijo. ¿Estos son todos tus hijos? Porque el Señor no ha escogido a ninguno de estos. Estos son todos tus hijos. Y él respondió, aún queda el menor. Ahora cuando el profeta lo está martillando, le está diciendo, oye, si ninguno de estos es, tienes que tener otro. Porque el Señor le dijo que en esta casa había uno. Estos son todos tus hijos. Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Estaba trabajando. Mientras los otros ahí, al detalle con el papá en la casa. Porque muchas veces Dios va a escoger no solamente que tenga buenas intenciones, que sea diligente, obediente, esforzado, disciplinado, que le guste trabajar, que le guste ver fruto, que sea responsable, cuidadoso en lo que le mandan a hacer. Ok, entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Ahora aquí cabe anotar lo siguiente. Cuando Dios unge a David, se escribe en el Talmud que su edad se estima. ¿Y por qué te hablo del Talmud tantas veces en la vida del rey David? Porque es el libro judío en donde está la historia genealógica de casi todos los judíos desde Abraham, por nombre, por muchas cosas. Entonces, si tú tienes acceso a ese libro, ¿ya? Y tienes buenos diccionarios de hebreo, pues tú puedes ir descifrando cosas
que en nuestras Biblias cristianas aparecen muy ligeramente escritos. Y digo ligeramente escritos porque así como tradujeron la Biblia de los originales, debieron a colocar en paréntesis, como lo han hecho en muchas partes, o en comillas, cosas que nos darían luz. ¿Ya? Entonces, se estima que el rey David tenía 12 años aproximados cuando Samuel fue. Y esto lo califican hablando de que la edad en que él estaba, hasta esos 12 años, ya él conocía de Dios. Porque cuando él llegó, no era conocedor de todo lo de Dios. ¿Quién se los enseñó? Espíritus ministradores que el Señor preparó de antemano para que cuando David fuera al campo con ellos por 5 años, ellos le transmitieran oralmente toda la vida de Abraham, de Jacob, de Saúl, de José, de Josué. Entonces, claro, todo eso fue formando en el corazón de David una fe por su Padre Dios, el que no lo desechaba. Entonces, él aprendió fe en el campo, no en su casa con su papá y sus hermanos, no, allá en el campo. Y allá en el campo también aprendió a ser músico y a adorar a Dios, a ese que él no conocía en un inicio, pero que empezó a hablar con él. Uy, profeta, ¿y usted cómo dice todo eso? Bueno, si tú miras los resultados de lo que hablamos en el capítulo anterior, de lo que se le dijo a Saúl, la fama que tenía David, te vas a dar cuenta de los hechos, pero tienes que tener una mente abierta para poder mirar tiempo y espacios, algo que te hablé en días pasados. ¿Ya? Ahora, ¿qué se conocía de David cuando fue ungido por Samuel? Nada. No había ningún registro. Igual que cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. ¿Encuentra usted un registro de milagros, de señales, de palabras que se pudieran crear cosas, órdenes con palabras que sucedieran hechos? No. Tuvo que venir el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesús para empezar su ministerio y que el Señor, a través de la unción del Espíritu y Cristo, le hiciera reconocer en todo Galilea y se produjera su fama a tal manera que la gente se salía de sus aldeas para caminar con él, para ver lo que el Cristo hacía. Entonces, no es que fue con Jesús solamente, lo hizo con José, con todos. Usted solamente busque los misterios escondidos en las palabras y los va a encontrar en todos. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Primero, lo enamoró contándole sobre todo lo que los patriarcas hayan hecho, los milagros que habían sucedido, los hechos de fe que esa gente tuvo y la respuesta que el Padre Dios daba. Entonces ahora tiene que empezar la preparación de Dios en un muchacho que va a recibir la unción para ser rey, en donde él lo tiene que preparar para que esa fe que tiene comience a producir lo sobrenatural, que lo haga sobresalir en todo el pueblo de Israel y todo Israel comience a hablar de su fama, de sus registros, de sus hechos, de sus canciones, de cómo le cantaba a Dios, le adoraba, cómo cuando lo hacía todo se calmaba, se ponía en paz, se llenaba de la presencia del Señor. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, si los registros coinciden con tiempos y temporadas, si él peleó con Goliat cuando tenía 16 años y fue ungido a los 12, como debería haber sido por la ley, entonces tuvo 4 años, entre 12 y 16 que se enfrentó con Goliat, en donde Dios comenzó a usarlo en hechos sobrenaturales. Y esos hechos sobrenaturales son los que se narran cuando le hablan al rey Saúl. Recuerda que él llega donde Saúl entre 15 y 16 años.
Y cuando pelea con Goliat está cerca de los mismos 16 y medio, 17, más el tiempo que lo persiguió Saúl, da los 30 años que se narra en segunda de Samuel, el tiempo exacto en que él fue coronado como rey. Entonces, luego de que lo ungen, dice la palabra que el Espíritu Santo vino con gran poder sobre él. ¿Ya? Y entonces, partiendo de todo eso, podemos seguir leyendo, porque no puedes coger un capítulo y memorizártelo e ir pasando tan ligero porque te pierdes de la sustancia de la carne. Luego de la unción, lo tiene 4 años usándolo para hacer todas las maravillas, para hacerlo importante y notable en Israel. Después de esto, el profeta hace llamar a todos sus hijos, ¿ya? Porque no sabe, el profeta en ese momento no sabe cuál es el muchacho que va a ungir el hombre. Menos mal que su oído estaba atento a la voz de Dios. Y cuando pasaron todos sus hijos, cuya genealogía la puede leer en Primera de Crónicas 2, del 12 al 17, y ahí vas a ver cómo están sus 7 hermanos, pero hubo uno o que murió o no tuvo genealogía y fue quitado de la genealogía del rey David, pero sí aparecen sus 2 hermanas por parte de madre. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando David entró delante del profeta, era rubio, de ojos hermosos, el original dice azules o verdosos, y bien parecido. Y el Señor dijo al profeta: levántate, úngele, porque este es. Ok, ahora el Señor ha separado a alguien que él ha visto que su corazón, sus intenciones se mueven en la dirección de Dios. Porque eso es importante. El gran problema que tenemos en la iglesia es que muchas veces damos puestos a personas que no están en ese nivel. ¿Les duele? Lo siento. Pero eso es lo que pasa, la problemática en las iglesias. Por tener gente ocupada haciendo cosas, separamos personas pensando que así sumando muchos vamos a multiplicar. No. La iglesia va a multiplicar de la mano del Señor. Cuando el que está ungido para hacer una labor, la hace. Lo demás son números y gastar el tiempo y expectativas esperando resultados. Mira cuánta gente llega a una congregación de visitas. Mira cuánta gente se queda. ¿Por qué? Porque necesitamos un equipo alrededor del pastor o del apóstol que sea ungido, separado por Dios para un trabajo. ¿De qué te sirven 50 si solamente 3 producen? ¿Les duele? Yo sé que les duele. Póngase en mertiolate, eche en alcohol y póngase en un parchecito ahí para que no le sangre. Pero la verdad, el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Porque Dios no se fija en las apariencias que el hombre mira. Sí, puede ser un gran teólogo, memorizar mucho la Biblia. Vamos a ver el poder que tiene. Vamos a ver qué pasa con la gente que le habla. De eso se trata. Vamos a ver el Espíritu Santo qué señales hace. De eso se trata. No se trata de tener 50. Puede que nada más tenga 5, pero que hagan esa labor. Que la hizo con Jesús, la hizo con José, la hizo con David, con muchos. Porque Dios no se fija en las apariencias del hombre, Él se fija en las intenciones de su corazón. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, que me imagino que se reventaban por dentro porque no habían sido escogidos ellos. Sí, porque no es el que quiere, sino el que Dios prepara que puede hacer. En cualquier lugar en donde tú lo pongas, tiene que ser hombre escogido por Dios. Y bueno, ¿y cómo sabemos eso? Dedica tiempo para que Él coloques en un lugar a alguien ungido, no alguien que ore como una carretilla, no alguien que crea que Dios no se sabe la Biblia o que el Espíritu Santo necesita escuchar la Biblia con la voz tuya. No,
gente ungida. Para cualquier mínimo detalle, gente ungida por Dios. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, no como el profeta hizo con Saúl, que usó una redoma, sino que esta vez utilizó el cuerno que solamente lo hace el Señor. Y el Espíritu del Señor vino. Esto es maravilloso. Cuando hay un ungido pasa esto. ¿Ya? No es que tenga la persona carisma, es que esa persona, una vez que es ungida por Dios, su ambiente es de unción. Y donde Él entra con las personas que conecta, les cambia la atmósfera. Por lo menos los pone a pensar diferente. Por lo menos los reta, los desafía. ¿Por qué? Porque eso es lo que la unción hace. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. O sea, se manifestó desde aquel día en adelante. ¿De cuándo? Desde ese día en adelante. Supóngase que eran 12 años, si seguimos las normas judías. Y peleó con Goliat entre 16 y 17. Más, dice la gente que en 15, 16, 16 y medio. Bueno, suponga que sea 16. De 12 a 16, 4 años. Y después te voy a hablar del número 4 en hebreo, ¿qué significa? Entonces, en esos 4 años, después de que el Espíritu Santo vino sobre él, desde ese día en adelante, no se apartó de él. Entonces, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Ahora, la fama que Dios había hecho correr con su ungido en el pueblo de Israel parte de un plan para llevarlo al trono, para hacerlo rey. Ahora, ¿qué hizo David en ese tiempo de 12 a 16? Lo seguiremos después porque se me acabó el tiempo. Pero te quiero decir que desde el momento que Dios lo separó, lo consagró y lo ungió, de ahí tuvo 4 años de preparación, en donde nadie lo veía, pero Dios hacía cosas con él que el grupito de los pastores se daba cuenta y le corrían la bola. Oye, te cuento el nuevo chisme, el muchacho ese, desde que Samuel lo ungió, ahora espanta a los lobos. Al león lo hace correr. Y ahora días, uno se puso a pelear con él y lo mató. Y luego vino el oso y le hizo igual. Se comenzó a correr la fama. Porque un ungido y preparado por Dios siempre, siempre, siempre será levantado su nombre, porque en él se glorifica a Dios. Pero se me terminó el tiempo, mis amados. Les hablo la próxima semana y espera las gotas de gracia. En nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, gracias, mi Señor. Amén y amén.